bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones en nuestro país, qué ocurrió con el dólar y cuáles fueron los hechos más relevantes en el mercado internacional. Como es habitual, siempre colocamos un informe y de hecho paso aquí para que ustedes puedan ver el nombre del informe de hoy es Fibonacci es una cosa seria. 1177 puntos. De hecho, ayer, cuando lanzo a veces las portadas, hay gente que tiene tanta amargura que incluso ese tipo de cosas las cuestiona. El nombre de un informe. Pues simplemente ayer que cerramos en 1176,9 unidades, advertía que el Colcap tiene en 1177 un soporte clave. De romperlo por más de una sesión, pues por supuesto traería una presión bajista muy fuerte y si se ubica por arriba de ese nivel, pues todavía se podría configurar o considerar el nivel actual como un soporte. Pues si observan a cómo cerró el Colcap el día de hoy, pues paso a la pantalla y miren, cierre en 1177,65 unidades. De hecho, incluso el rompimiento se podía haber dado hoy sin ningún problema y no se dio por el ambiente internacional, porque las bolsas en el mundo, particularmente Estados Unidos, después de un dato de inflación muy desfavorable, terminaban los índices en Estados Unidos subiendo 2.83 el Dow, 2.60 el Standard & Poor's, 2.23 el Nasdaq. Algunos se preguntan por qué el alza de la bolsa en Estados Unidos si los datos de inflación del día de hoy, particularmente el IPC, el mensual, que salían 0,4% arriba de las expectativas del mercado y 3 veces más alto que el 0,1 del mes previo, y el dato anualizado de 8,2 de septiembre anual, más alto de lo esperado, ¿por qué el mercado americano terminó arriba? De hecho, los futuros antes de la apertura del mercado ya estaban negativos y se presagiaba una apertura que podría ser incluso 3 o 4% abajo. Pero poco a poco, de hecho, cuando ya todo el mercado está tan... básicamente casi que todo el mundo está pensando que viene lo peor, pues cuando ese tipo de cosas ocurren, el mercado en sus máximos niveles de cortos de mucho tiempo, pues lo que ocurrió fue lo contrario, es lo habitual en los mercados. El mercado americano terminó rebotando desde esa presión bajista, donde los cortos abiertos en las últimas semanas, particularmente en la última semana, últimos 5 días, incluyendo los 2 últimos la semana pasada, pues básicamente comienzan a reventarse ante un rebote y puede configurarse una de rebote significativa. Esto no significa que los datos macro hayan sido buenos, por el contrario, fueron malos, pero es una cuestión netamente de mercado que cuando ya todos se convencen de que es para abajo, pues los mercados simplemente tienen un rebote o un movimiento alcista, lo que ayudó al mercado colombiano. De no haber sido por esto, pues el Colcap habría cerrado por debajo de este nivel. Pero lo clave, así como lo dije ayer, 1177 puntos. Es clave y eso se evidencia el día de hoy con el cierre de 1177,65 unidades en el Colcap. Esto significó una variación positiva del 0,09%, negociando 40.081 millones de pesos, un volumen realmente muy bajo para el mercado el día de hoy. En términos de acciones más negociadas, el ranking habitual, Ecopetrol, 13.976 millones, seguido por Preferencial Bancolombia con 12.489 millones de pesos. En términos de variaciones, arrancamos por el lado positivo, el Cóndor, la mejor acción del año, la misma que ninguna firma seguramente le habría sugerido a sus clientes. Pues aquí ya el Cóndor ya está bordeando el 60% positivo, sube hoy 4% el día de hoy, 1.300 pesos de cierre, 34 millones de pesos negociados. El Cóndor, una de las acciones que el año anterior advertíamos a nuestros clientes como una acción del top 5 de mayor potenciales de valorización. Pues qué bueno por quienes tomaron ese tipo de información. El segundo lugar fue para Preferencial Bancolombia, que sube 2,28% a 29.210 pesos con 12.489 millones, y el tercer lugar fue para Ecopetrol, que sube 2,17% a 2.210 pesos con 13.976 millones. De hecho, el día podía haber sido muy negativo
para Ecopetrol. Ayer la compañía dio a conocer un comunicado donde habla de los efectos de la reforma tributaria, el impacto que va a haber en una caída, no solamente de los ingresos para la compañía en términos de utilidades, sino también para los ingresos del Estado. La presión a la que está sometida la empresa pues puede representar hacia adelante. También caídas incluso de producción, se quejan de la alta tasa impositiva que tiene Ecopetrol, pero en el mercado colombiano, pues básicamente algunos creen que los 2.000 son un nivel psicológico y contrario a esa situación, pues la acción terminó subiendo. De hecho, la ayudó un poco también el precio del petróleo que estaba bajando cerca de 1%, pero se benefició del movimiento de los mercados internacionales. Por eso, en términos de variaciones, Ecopetrol ocupó el tercer lugar con un avance del 2,17% a 2.210 pesos y 13.976 millones de pesos. Pero yo dejo claro lo que coloco en mi tweet, que Ecopetrol seguramente este tercer trimestre también le va a ir muy bien, precio del petróleo arriba, el dólar arriba, incluso el cuarto trimestre, pero si al petróleo le da por sentir los efectos de la recesión mundial, va a caer los precios del petróleo en una compañía como Ecopetrol, que el gobierno actual no va a firmar ningún nuevo contrato de exploración, ni de exploración, ni de petróleo, ni de gas. La gente a veces dice que es que hay más de 200 contratos firmados. Lo que la gente a veces no sabe es que la tasa de éxito por contratos es menor al 10%, así que en términos reales de esos 200, máximo 20 saldrán positivos e incluso podría ser mucho menos o saldrán como pozos con producción, y esto puede impactar más adelante. Pero estas cosas, siempre lo digo, próximos semestres, no es algo para que salga de una semana para otra, pero como dice la frase, soldado avisado no muere en guerra. En el lado negativo, tuvimos en la jornada de hoy a Preferencial Grupo Argos. Esta acción sí que está en una situación tremendamente difícil, como todas las preferenciales, la preferencial de Argos, la preferencial de Semargos, la preferencial de Sura, acciones que llevan más de una década desvalorizadas y que se cotizan en sus peores momentos en la historia. Hoy Preferencial Grupo Argos bajando lo que ganaba ayer, hoy baja 5,86% a 6.100 pesos y 23 millones de pesos negociados. Enca en el segundo lugar con un descenso del 5,86% a 30 pesos con 50 centavos, negociando 25 millones de pesos. Y el tercer lugar para Grupo Energía de Bogotá, que bajó 4,66% a 1.821 pesos con 125 millones de pesos. Se habla del impacto en la reducción de tarifas, que si bien el Grupo Energía directamente no tiene ese tipo de connotación, pero sí que se afecta una parte de su operación por ello. Y algunos consideraron ese tipo de aspectos como uno de los aspectos negativos para generar las presiones negativas, pero no solamente fueron hasta ahí. Mencionar dos acciones más con caídas superiores al 4%, como Banco de Bogotá, 4,41%, y Cementos Argos. Otra acción que, para que ustedes dimensionen, Cementos Argos en el 2012 llegó a transar a 13.000 pesos y hoy vale 3.181 pesos. Esto para la gente que cree que solamente una o dos acciones caen. Esto es más del 90% de las acciones en Colombia que están tremendamente desvalorizadas en el mercado colombiano. Jornada donde el dólar arrancó muy alcista, incluso con transacciones con el número del diablo, 4.666. Llegó como nivel máximo, a partir de ahí comenzó una toma de utilidades y aunque las últimas transacciones se hacían por debajo de la TRM, el promedio se ubicó en 4.620 pesos, lo que significa que el dólar para el día de mañana va a subir cerca de 9 pesos. En el servicio Fénix, dos cosas, de hecho un informe que publicamos el día de hoy, cuánto vale Cemex incorporando Maceo y cuál es su valor justo que Cemex España debería pagar en la OPA de desliste. Si este informe llega a acertar cuando se conozca esta información, prometo que voy a hacer un video digitando la contraseña y que ustedes vean para que dimensionen la calidad de la información que maneja el servicio Fénix. Aquí quedó consignado para hoy, octubre 13 del 2022. Pero puntualmente en el servicio Fénix,
lo que esperábamos, un Colcap negativo y un dólar que pudiera subir. Efectivamente, el dólar subió, el Colcap se benefició por el entorno internacional que subía mucho ese rebote de Estados Unidos, pero realmente el mercado estuvo bastante plano con esa variación del 0,09%. Recuerde que si usted desea más información del servicio Fénix, información sobre el próximo comité que realizaremos el sábado, de este sábado prácticamente en 15 días, del 29 de octubre, puede agregarme a las redes sociales. No se olvide seguir mi canal en YouTube Orlando Santiago Fénix Valor, y esas dudas o inquietudes directamente puede resolverlas si me escribe al correo orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.